La primera novedad que le queremos contar es la próxima intervención de José-Henri Melenot. Ustedes saben que José-Henri es prácticamente un invitado de la casa. Él ha dado ya varias conferencias en andamiajes, tanto presencial como virtual. Yo ya recibí el trabajo de él. ¿Me decís la fecha, por favor? Sábado 9 a las 13. Entonces, sábado 9, 13 horas, la conferencia de José-Henri Melenot. Es interesante por lo que estuve leyendo, porque va a poner el énfasis en la noción del lugar. Si ustedes leen el argumento, van a ver que está poniendo un especial hincapié en algo que en cierta forma es novedoso, como es poner en primer lugar, valga la redundancia, el lugar. Y que también esto está, no diría basado, pero él va a hacer un señalamiento respecto de una novela que habíamos comentado la vez anterior. ¿Me decís el título? No. Se llama La otra hija, de Annie Ernaux se escribe, La otra hija. Vamos a ponerla ahí en pantalla, Sí, si se puede llegar a ver. lo escribieron en el chat. Alguien lo escribió en el chat. Hay edición castellana, como esta que tengo en mis manos. Esta en particular es cara, pero entiendo que hay otra que es un poco más económica. Y bueno, la primera parte hoy entonces, el andamiaje, es la cañona virtual. Yo le quiero pedir a Estela que nos cuente algo de esta novela. Pero no decimos Perdón, decime. No, Bueno, tenemos también una novedad, el 4 de mayo, miércoles. Esto, bueno, va a ser para quienes puedan acercarse. Vamos a hacer un andamiaje lacanianos presencial, en el Camarín de las Musas, a las 21 horas. Y viene de México otra invitada, también asidua de nuestro lugar, que es Susana Berkovich. Van a poder ver ustedes la publicidad de lo que ella va a dar. ¿Cómo? Salió hoy. Salió hoy ya en el Facebook, en la página, para que lo puedan ver. Sí, se posiciona en la página de andamiajes y van a poder ver el argumento de ella. El título es Sex and Order. Bien. Lo traduzco del inglés al castellano, sexo y orden. Esta es la propuesta que tiene Susana Berkovich. Les comentamos, es presencial, así que el público que sea acá de Buenos Aires y alrededores puede acercarse al Camarín de las Musas. Va a haber gente de México, porque hay una reunión de la École Lacanienne en mayo, así que posiblemente gente que conocemos también, que han participado de nuestras emisiones, van a estar también para poder conversar con ellos de manera presencial. Miembros de la École. Sí, son miembros de la École porque hay una reunión de la École Lacanienne aquí en Buenos Aires que comienza a principios de mayo. La hora nos dijeron, ¿no? La hora de mañana a las 9. 9 de la noche, 21 horas puntuales. Igual que acá. Mario Bravo 970 es el camarín. Mario Bravo y ¿qué es eso? Córdoba. Mario Bravo y Córdoba. Es el lugar donde Andamiaje funcionó siempre antes de hacerlo virtual. Y posiblemente quedemos con una modalidad, digamos, tanto virtual como alguna actividad presencial. Sí, hago una pregunta. Si no fuera por este medio que nombraron para ver la idea de Susana Berkovich, si no es por Facebook... la página de la École Lacanienne ya está. Sí, en la página está. Quienes quieran consultar la página de la École, tiene tanto castellano como inglés como francés. Entonces se posicionan arriba a la derecha en idioma español y van a ver en español la actividad. ¿El espacio público también está? ¿O solo en miembros? Bueno. Está en el espacio público. Entran directamente con la Lacanienne y lo pueden ver. No tengan Facebook o no compartan esa red social, lo pueden ver directamente en la página de la escuela, donde promocionamos todas las actividades que hacemos, porque Andamiaje lacaniano, para quienes se integran por ahí por primera vez, es algo que está integrado a la École Lacanienne de psicanálisis, o si se quiere, vinculada con la École Lacanienne. Todo cuanto hacemos tiene también esa conexión, esa manera de construcción de lo que podríamos decir la búsqueda de saberes, la producción de saberes, que nunca alcanzamos, pero siempre buscamos.
Bueno, y a partir de esto, de la actividad de José-Henri Melenot, es que le quiero pedir a Estela si nos puede comentar algo, hasta donde tenga ganas, de esta novela de Denis Arnaud. Porque me parece que, dado que él la va a mencionar, quienes somos, digamos, como dijimos una vez, Alicia, ¿te acuerdas de la cocina? Los que habitualmente nos reunimos quincenalmente los miércoles, que somos menos, pero estamos así siempre instando que esto continúe, que tengamos alguna noción que nos permita mejor comprender por qué Georges-Henri Melenot toma esta novela. Por supuesto, yo no lo conocía a partir de lo que él me dijo. Y ahí es que la compré, y bueno, Estela la leyó. ¿Nos contás algo? Sí, algo, no le voy a contar todo porque la verdad que así chiquita como es, cada página es para sacar un montón de cosas, pero muy resumidamente, en principio, que la autora Annie Ernaux es francesa, contemporánea, evidentemente tiene sus años, y ha recibido un montón de premios y tiene un estilo de escritura como intimista, digamos, ¿no? Y se basa en casi todas sus obras, no me animo a decir todas, porque acá dice algunas, no sé, no conozco a todas, en hechos autobiográficos, ¿sí? En su historia familiar, y cosas que le han ido pasando en los lugares donde ella vivió, casi todos en Normandía, ¿no? Le Havre, Rouen, en algunos de esos lugares. En este caso, ella habla de una hija que tuvieron sus padres, que ella la nombra así, hasta le cuesta decir que es su hermana, ¿no? O que lo fue. Y yo tomé así, marqué como pequeñas cositas para no contarla porque me resulta como aburrido, sino hacer como en las películas, vieron cómo están escenas, y uno tiene que organizarlas y tratar de entenderlas para ver si le gusta y después ver la película. Bueno, yo voy a hacer eso, al que le guste leerá el libro. En principio voy a leer una escena que es como donde inaugura el tema, ¿no? de este libro, La otra hija. Dice que una vez se encuentra, los padres tenían eran padres de clase media, trabajadoras, como un poco mayores para ser papás de ella, digamos, y tenían un negocio familiar que atendían ambos, que era como un bar y una tienda, ¿no? Que vendían distintos artículos. Y eran muy conocidos y respetados en el barrio, digamos, en el quartier. Y un día dice que ella estaba llegando con una amiga y en una esquina se detiene, está la mamá de esta chiquita que se pone a hablar con su mamá. Entonces ella escucha jugando alrededor de estas dos, imaginen la escena, ¿no? De estas dos mujeres hablando, ella escucha un diálogo. Y bueno, ella lo cuenta así en el libro, ¿no? En ese diálogo, la mamá de ella, de Arnie, le cuenta a la otra mamá, perdón, esa es mi gata que está en la oficina, le cuenta a la otra mamá que tuvieron otra hija aparte de mí, dice, y que murió de difteria a la edad de 6 años antes de la guerra en Lillebonne. Lillebonne está, dije, a 25 kilómetros de Le Havre, en Normandía. Le Havre Normandía. sería la parte de arriba de Francia que está Noroeste. separada, claro, al noroeste, apuntando a Inglaterra sería. Que son ciudades pesqueras, ¿no? Describe las flemas en la garganta, los ahogos, y dice, murió como una pequeña santa. Refiere las palabras que le dijiste antes de morir. Voy a ir a ver a la Virgen Santa y al buen Jesús, dice que le dijo a su hija. Mi marido se volvió loco, dijo, cuando te encontró muerta al volver de su trabajo en las refinerías de Port Jérôme. Dice que no es lo mismo perder a tu compañero, y dice de mí, o sea, de Arnie, ella no sabe nada, no hemos querido entristecerla. Y al final dice, de ti, de la hermana, era más buena que esa, señalándola. Dice, esa era yo, esa era mí. Ella ahí descubre por primera vez que había tenido una hija. Los padres tuvieron una hija que sería su hermana. Porque ella relata en un inicio de la obra que había una foto, de esas fotos viejas que uno ve en una repisa de su casa,
de una bebé que la describe con sus piernitas, la verdad que la describe de una manera medio, que parecía de esas muñecas que se usaban antes como de cera, que eran así rígidas, y que ella siempre creyó que era ella. Y a partir de esto que escuchó, siendo aún muy pequeña, se da cuenta que esa no era ella, sino que era su hermana, a la quien nadie nombraba. Ella sabe a través de una prima que le cuenta todo en secreto, porque no se hablaba en la familia, en alguna parte de la familia, pero con los padres jamás nombraron a esta hija, que esta chiquita se llamaba Ginette, que a ella le parece un nombre bastante extraño, me parece que en ese momento se usaba mucho en Francia, Ginette. Entonces, bueno, no se hablaba de esta hija. Tengo una pregunta, o sea, que ella descubre ahí... Descubre cuando la madre habla ahí, con una vecina. Descubre casi que ella de había tenido... casualidad. Absolutamente de casualidad. Se desayuna que tuvo una hermana. Absolutamente de casualidad. Nunca lo habló con sus padres, en un momento ya lo dice, porque no quería entristecerlos, porque ella siendo más grande, de hecho en el velorio de la madre, primero muere el padre, la madre muere 19 años después, ella se lleva mejor con el padre que con la madre, y cuando muere la madre y empieza lo que hacemos todos cuando mueren nuestros padres, vamos a recoger sus cosas, a ver qué hacemos con ellas, y ahí nos enteramos de muchas cosas. Bueno, ella ahí encuentra unas fotos, y es su prima la que le dice, le muestra. De ahí el título de la novela, entonces, la otra hija. La otra hija. Porque a ella le cuesta pensarla como hermana, y en realidad en este libro ella dice que es un intento de escribir una carta a nadie, porque en realidad ella nace después, entonces es muy difícil para ella situarse en el lugar de hermana. Una hermana a quien no conoció, a quien descubrió casualmente, de quien nunca se habló y de quien siempre hubo que hacer silencio. Y que no pudo poner a la otra hermana, sino a la otra hija, o sea, la hija de los padres. Exactamente, porque ella no se sentía hermana. Por eso voy a leerles un par de cosas más que espera que acá, porque no lo quise, es tan lindo este libro. Yo le decía a Eduardo, para mí es un libro objeto. Si alguien se puede comprar esta edición, es una maravilla. Yo los marco y este medio, no sé, todavía no me animo a marcarlo. Ella, esta cosa de era más buena que tú, a ella le quedó grabada como encima, además de enterarse en ese momento que habían tenido otra hija, saber que esa hija era más buena que ella. Entonces ella todo el tiempo, en esta teórica supuesta carta, que todo el tiempo dice, sé que no la vas a leer, entonces no es una carta, pero si es una carta te lo digo, pero no te lo digo, no lo vas a escuchar, no existís, no estás. No tenés lugar, no tiene para hablar del lugar. Ahora ella va a hablar más también del lugar. Ella todo el tiempo siempre siente ese obstáculo con los padres. No es que no se sienta amada, pero siente que ella no va a poder ser tanto como esa otra hija. Porque además, como la describió así, en lo poco que escuchó hablar a su madre de ella, ella siempre se siente como la que hacía lío, la que la retaban en la escuela, si bien tenía buenas notas y después se puede graduar, ser profesor y se entera que su padre estaba orgulloso de ella, ella siente como que los padres esperaban de esa otra hija mucho más de lo que ella les podía dar, ¿no? Entonces estaba como siempre con esa sombra. ¿Cómo? Estela, ¿podrías repetir cuando ella escucha, ¿no? Dice, era más buena que esta, puede ser, esa, que no la nombra. Sí, esa. Claro, al final dice, era más buena que esa. Y ella dice, esa soy yo. Claro, nombrada. Pero nombrada también, como esta. a ver, te voy a decir, Alicia, y les cuento, yo cuando lo leí, a mí la verdad que me causó, me perturbó que una madre diga de una hija, era más buena que esa, y nomine a su hija como esa. Pero después leyendo, al seguir leyendo el libro, me di cuenta que al decir esa, tal vez me puse en el lugar de la madre, no de la hija, que fue mi primera lectura, y pensé, como ella estaba hablando como, podríamos decir, en secreto con la vecina, o en incógnito con la vecina, tal vez el decir esa era no nombrarla para que la chiquita no se diera cuenta. Es lo que se me ocurre en mi benevolencia o intento de benevolencia hacia una madre que perdió una hija. Es eso lo que se me ocurre, ¿no? Cada uno lo interpretará a su manera. Pero lo cierto es que para mí fue letal esa, y más que esa, fue letal que era más buena. Porque para ella era una santa, como no la conoció, nadie le habló, no se puede saber nada de ella. Encima murió de difteria, tremendo, y dice que al poco tiempo, no sé si
hasta los meses, apareció una, no sé si una vacuna o un remedio para la difteria. Sí. O sea que ahí le pegó, digamos, ahí en el palo, y pobrecita falleció. Y encima, después, cuando, como les decía, cuando después de muerta la madre ella encuentra algunas fotos, no muchas, descubre en las fotos a sus padres totalmente distintos a los padres que tiene ella. Esto contalo bien, porque es muy interesante lo que va a contar Estela ahora. ¿Y cómo sabes? Porque me lo contaste. Ah, ya me olvidé. Habrá sido al principio. Porque ella ve a los padres que están con Jeanette, con esta primera hija, la que murió, y los ve a unos padres vestidos con colores, más jóvenes, obviamente, porque ellos esperan un tiempo largo hasta que nace Arnie, como 10 años, 9, recuperarse en algo, lo que pusieron de esa hija. Entonces, de la pérdida de esa hija, digo. Entonces dice que ella veía la foto de los padres con unos sombreros, que yo, el padre con unos sombreros, dice, yo lo conozco usando gorra, no sombrero, con unas cosas, una ropa como coloridas, y ella los conoce vestidos de oscuro, de marrón, con una gran sonrisa, ella los conoce a sus padres siempre abatidos, que Claro, no sabía, otros no eran los mismos padres de Jeanette. Esto es lo que ella está expresando ahí. Y un poco hasta como, no sé si envidia es la palabra, pero vos tuviste a esos padres, yo tengo a estos, ¿no? Esto es lo que me dejaste, porque ella todo el tiempo está a lo largo de este libro Carta, que escribe a su hermana o a la hija de sus padres, está como recriminándole a su hermana y al mismo tiempo entendiéndola o pensando. Hay tramos muy duros en los que ella, bueno, ya me voy, así que leo alguna cosa, pero tramos muy duros en los que ella dice, siempre vas a tener 6 años, no sabemos cómo hubiera sido a los 9, a los 10, cómo habrá sido tu menarca, cómo hubiera sido llegar al liceo, recibirte, trabajar, conocer a tu primer amor, tener un hijo, o sea, nunca vamos a saber eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la muerte? Que obtura esa posibilidad, ¿no? Ese destino queda truncado. Entonces es muy fuerte, hay tramos muy fuertes en realidad, donde ella pasa de esta cosa. Después me recordás cuando termines que diga algo que dice a Luz respecto del duelo. No sé. Entonces dice que nadie hablaba de ella, que ella después, ella es como que en el APQ entiende cosas que pasaban con sus padres, que todos los domingos iban al cementerio, ella no sabía, una vez iba uno, otra vez iba al otro. Si uno no iba, se levantaban y le decían, ¿hoy fuiste? No, bueno, andá. Y ella no sabía a qué iban, pensaba que iban a alguien. Ella nunca fue, de todos modos, cuando se enteró de la hermana, nunca fue ya no estaba después, estaba en un nicho, una cosa así, algo así relata, que incluso a los padres los enterraron al lado de ella, pero dice que ella después fue pocas veces, pero fue a ver a sus padres, y no, a pesar de que la tumba estuviera al lado, o el nicho al lado, ella no pudo mirar ese lugar donde estaba esa otra hija, ¿sí? Hasta ese punto. Entonces dice que el silencio de ellos, ella sentía que en definitiva la estaban protegiendo a esa hija. Al no hablar de ella, la mantenían santa y, no sé, impoluta, ¿no? Era la mejor de todas, no había manera, no podía saber, ella dice, si se portaba mal, si le retaban en la escuela como me retaron a mí. Hay un detalle de la escuela que fue tremendo, cuando lo leí, que dice que ella llega a su primer grado y le dan una, yo me imaginaba, pero bueno, es mucho antes de lo que uno puede llegar a conocer, que le dieron como una valija de cuero cuadrada que se abría y se le caía todo, y que era muy difícil, muy pesada, y estaba prácticamente nueva. Entonces ella la llevaba al colegio, que todos los chicos la miraban, que era horrible, pesada, pero ella la llevaba porque entendió, si bien la vio vieja, como que era antigua, no vieja, de otro modelo antiguo, ella pensó que los papás se lo habían comprado hacía mucho cuando querían tener una hija y se lo habían guardado, y al nacer ella se lo dieron, y al llegar a primer grado, ¿no? Y en realidad esa valija había sido de su hermana, ¿no? De Jeanette, que fue muy poco a la escuela, entonces los padres la guardaron para cuando tuvieran otra hija. Y no es un detalle menor que tuvieran una sola hija, porque ellos siempre decían, que ahí después ella entiende, y aparece el tema del lugar muy tonto, que los padres siempre le dijeron a ella, entonces ella supone y entiende claramente que esto fue el pensar de ellos como pareja, que había que tener un solo hijo. Ellos solo iban a poder tener un hijo en su vida,
porque no tenían tanto dinero. Entonces preferían a un solo hijo darles todo lo que pudieran. Y que si había más, iban a tener que repartir eso poco que ellos tenían. Entonces preferían darle a uno lo máximo. Entonces ella ahí después se entiende y dice, claro, tuvieron una hija que se murió. Y fue la muerte de ella la que habilitó mi nacimiento. Ese lugar que ella tuvo, que perdió al morir, habilitó mi lugar. De hecho, ella dormía, después se entera, en la misma cuna donde dormía su hermana. Que esto se entera mucho tiempo después, cuando muere el padre. Todavía la madre estaba viva, pero ella no se atreve a decírselo. Yo sé que esa cuna donde yo dormía hasta los 6 años, edad en la que murió Ginette, era la cuna de ella. Y yo ocupé su lugar. Ella lo dice claro. Ella tuvo que dejar ese lugar, vos tuviste que morir para que yo naciera. Me echo acá el título del seminario o de la conferencia de Georges-Henri Melenot, que es una... Él toma algo de Mallarmé, en un libro que se llama Una tirada de dados no abolirá jamás el azar. Libro que pueden encontrar en castellano, si ustedes quieren buscarlo, ¿no? Y ahí hay una fórmula que dice Mallarmé, que es la siguiente, que es el título de la conferencia de Melenot. Nada habrá tenido lugar que no sea el lugar. Lo van a encontrar traducido de otra forma, lo van a encontrar como nada habrá tenido lugar excepto el lugar. Pero a mí en la traducción me pareció mejor esta fórmula que tomamos, que no es la que habitualmente uno lee en el castellano que han elegido los traductores de ese libro de Mallarmé. Pero como sea, lo que queda claro es, nada habrá tenido lugar excepto el lugar o que no sea el lugar. Así se llama el argumento o la conferencia que él va a dar. Y dice, esto lo dice Melenot, ¿qué decir cuando se lee nada habrá tenido lugar que no sea el lugar? Esta oración de Mallarmé da cuenta de lo que habrá ocurrido cuando un análisis haya alcanzado su término. Esto es Melenot. ¿Pero qué? ¿Qué es tal lugar? ¿Qué es el acontecimiento que lo implica y se conjuga con el futuro perfecto? El nada habrá tenido lugar. Aquí tenemos otro problema también para traducir. Sí, traducir es un problema enorme, ¿eh? La verdad que uno como traductor siempre fracasa. Porque futuro perfecto lo elegimos con Estela, cuando en realidad en francés se utiliza otra fórmula. No hay futuro perfecto. No, no son los mismos verbos. Claro. Era muy difícil encontrarlo, ¿eh? No era tan simple. Pero bueno, optamos por esta formulación. Seguí un poquito más con esto, Estela, ya después lo culminamos. Sí. Voy ahora me salté un poco, para que lo lean, pero para hablar un poco del lugar, también del lugar de la palabra, del lenguaje de la nominación de esta chica, de la cual los padres no hablaban. Novela autobiográfica, en cierta forma. No, en cierta forma bueno, no, listo. Totalmente autobiográfica. Perfecto. O sea, no, es un testimonio. no hay nada novelado fuera Perfecto. de la realidad, de lo Perfecto. que ella vivió. Dice, no puedo hacer un relato de ti. Dice ella, claro, no la conoció uno diría, ¿no? No tengo más recuerdo de ti que el de una escena imaginada el verano de mis 10 años, cuando escucho esta conversación, una escena en la que se confunden la muerta y la salvada, cuando dice, era una santa no como esa. No tengo nada para hacerte existir aparte de la imagen inmóvil de esa foto, de las fotos sin movimientos. Qué fuerte eso. Oh. Qué fuerte. Dice, no tienes existencia más que a través de tu huella sobre la mía. Escribirte no es nada más que constatar tu ausencia, describir la herencia de ausencia. Eres una forma vacía, imposible de llenar de escritura. Claro, cuando Lacan le hace un homenaje a Marguerite Duras y dice que los artistas o los escritores, no importa en sí, el arte se anticipa al psicoanalista, pero realmente se anticipa. Uno lee esto y dice, parece escrito en lenguaje psicoanalítico. Sin embargo, es alguien que no es del ambiente. Y hasta diría, me atrevo a decir, acercándose más al asunto, justamente por estar despojado de cualquier herencia o lenguaje psicoanalítico, que a veces nos contamina y nos impide hablar más fluidamente. Puesto que acá no hay ninguna palabra y sin embargo, el lugar del otro, del gran otro, está completamente presente.
acá no sé qué marqué, porque como no lo marqué, te digo que es tremendo, pero... acá es lo que cuenta esto que yo les decía, dice, tú y yo estábamos destinadas a seguir siendo únicas. Su voluntad de tener un solo hijo, expuesta en sus palabras, no podríamos hacer por dos lo que hacemos por uno, implicaba tu vida o la mía, en absoluto ambas. Es tremendo, ¿no? Bueno, ella habla acá de un libro que escribió, que yo le estaba diciendo justo y adoro, que lo quiero conseguir, que se llama El lugar, donde ella habla más particularmente, no sé por qué Jean-Henri tomó lo escucharemos. Se lo preguntaremos también. Se lo preguntaremos por qué no tomó el lugar y sí tomó ¿no? Acá hay otra parte en la que también, bueno, sobre el final, dice, miren, hemos nacido del mismo cuerpo, nunca quise pensarlo realmente. Vuelvo a verme en la cocina, en Lilbón, es de noche después de la cena, la tienda está cerrada, estoy acurrucada contra su pecho, en su regazo, y ella canta en El Puente del Norte, que es una canción infantil francesa. Él está sentado frente a ella. Estamos hablando del padre y la madre. Un domingo gris en Yvetot. Estamos paseando y ellos me sujetan por la mano, contemplando sus zapatos que avanzan sobre la carretera pedregosa, y los míos al lado muy pequeñitos. Son todas, yo pensé que son todas imágenes muy como... muy grises, ¿no? No se ve una felicidad de unos padres con su hija. En esas imágenes nunca te imagino en mi lugar, dice ella. No puedo verte ahí donde me veo con ellos, con sus padres. No puedo colocarte ahí donde yo he estado. Reemplazar mi existencia por la tuya. Está la muerte y está la vida. Tú o yo. Para ser, he tenido que negarte. En el 2003... Repetí eso, por favor. Para ser... Bueno, está la muerte y está la vida, tú o yo. Para ser, he tenido que negarte. Tiene una fuerza enorme, y para ser, he tenido que negarte. Porque ella sabía, ¿te acuerdas la película de Eso no se habla? Ella sabía que había otra hija, pero no la podía nombrar, porque ella tenía como miedo que al nombrarla, ella se presentificara de una manera, de esa santidad que escuchó hablar a su madre, que la opacara. Entonces, en algún punto, como todo niño, temía perder el amor de sus padres. Entonces, negó a esa hermana, negó a esa otra hija para poder ser ella, y yo sentía como a veces pasa con los niños que vienen a los codazos buscando un lugar en la familia, ¿no? Y termina diciendo... En francés, faire place, hacerse lugar, es muy fuerte, ¿eh? Sí. El verbo faire en francés es muy fuerte, es un verbo muy activo. Hay 4 verbos que arman, digamos, el francés, ¿no? Uno de ellos es el verbo faire, hacer. Que se utiliza en situaciones que en español no se utilizan. Uno se hace lugar cuando va a una plaza y le pide a alguien, ¿me haces un lugar? Y te sentás en un banco de plaza, hiciste tu lugar. Casi podríamos decir que la historia de la vida de cada uno de nosotros es hacernos un lugar. Entonces es algo activo, faire place. Y casi jurídico también, el a lugar, ¿no? Sí. Muy bueno. No al lugar, como te lo niegan. Claro. Y la cuestión del lugar. Sí. Y termina diciendo, en 2003, en mi diario, repasando la escena del relato, no soy buena como ella, estoy excluida. Consecuentemente, no existiré en el amor, sino en la soledad y la inteligencia. Porque ella dice que en realidad es ahí, después habla de la casa, donde empieza a escribir. Cuando encuentra todo esto, tiene que ponerle palabras y poder hablar de lo que no puede hablar con sus padres y con su familia, los que querían hablar a hurtadillas, entonces empieza a escribir. Entonces dice que también gracias a ella escribe, ¿no? que le dio la posibilidad de la escritura para transmitir esto. Es una gran escritora y reconocida. Un montón de... muy conocida. Es fascinante, les digo que el que pueda leerlo, no sé si estará en ebook, para que piensen, no sé. Por ahí está en ebook también. No, y si no está el otro que es más la foto que van a ver en la promoción de la actividad de Melenot, la que está en la Colda Cañén, pero también quien tenga Facebook, no sé si la podemos ver. Claro, es la casa de Yvetot. Y Y, D corta, T-O-T, Yvetot. Es una localidad
Bueno, No, ¿esa? no es esta la de la publicidad, No, es espera, otra, espera. pero No, porque tiene que estar. la puso justamente para marcar esa cosa gris Sí. de esta historia que se está Ella volvió haciendo, después ¿no? a la casa y ya pidió para entrar, una vez que, bueno, que murieron sus padres, pero no, ya había cambiado. Bueno, pero ella Yo recordaba busqué que venía. en Google y la casa todavía está. O sea que uno puede Sí, ir sí, ahí sí, todo te y estoy encuentra diciendo esa que ella casa. fue. Ah, Ella fue. No, pero no. en la actualidad. Sí, sí, Buscala sí, con sí. tranquilidad porque va a aparecer. No, pero la única que está de casas Pero es por ahí está esta. afuera de la tapa esta. Pero este es en Lilbón, Ah. en el barrio del Valle. Bueno, y termina digamos, la propuesta de Melenot, que nos ha hecho detener un poco en esto, pero después le voy a buscar una manera de ganarlo con las máquinas deseantes y los aparatos de captura Edipo, ¿no? Porque esta es una cuestión también de Edipo, pero después lo profundizamos. Termina entonces, como les decía, pero este acontecimiento que implica y se conjuga con el futuro perfecto, en francés futuro anterior. Yo no tengo un uso de la lengua castellana tampoco muy preciso, pero entiendo que el futuro anterior no existe como conjugación en la lengua castellana. Por eso elegimos futuro perfecto. Pero para hacerla fácil, es lo que decíamos siempre, ¿habrá habido represión primaria? Es el futuro anterior. Bueno, acá sería, ¿habrá habido un lugar? Cambia el nombre, pero es Claro. ese verbo. Por eso elegimos Esa poner conjugación de verbo. como futuro perfecto. Dice entonces luego Melenot, y ya culminamos con la lectura del argumento de él. Los recientes trabajos de Alush tejen una nueva trama que envuelve un lugar. Es cierto, Alush está en sus últimos trabajos, es como que chocó contra el lugar y está viendo cómo puede decir algo de la noción de lugar. ¿Qué es un lugar? ¿Qué quiere decir este lugar? Dice, trastorna el orgullo de los saberes adquiridos lo escribe entre, digamos, comillas, como manera de quitarle valor, porque ¿qué saberes adquiridos si todos los saberes son supuestos? A ver cuando tengamos la valentía de decir que en realidad no sabemos nada, y que cuando sabemos algo es transitorio, es decir, nunca tenemos un saber adquirido, porque está siempre en permanente tren de volverse a caer y de volverse a saber para que se caiga, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, del análisis para adentrarnos en el espacio, esto es interesante como lo pone, singular y compartido del lugar del otro. Lo repito, no lo quiero hacer complejo, pero es tal cual él lo puso, para adentrarnos en el espacio singular y compartido del lugar del otro. Leía Estela antes, para hacer tuve que negarla. Pero entonces, ¿comparte el lugar o no lo comparte? Otra palabra, partager en francés, compartir, es muy complejo, no es fácil, es una palabra muy difícil de traducir. ¿Cómo se comparte un lugar? ¿Cómo se comparte? Por ejemplo, ¿cómo comparto yo mis nietos con mi hija, que ella es la madre? Alush, en el sexo del amo, toma la palabra partager, compartir, y cita a Salomón. Cuando dos mamás, ustedes conocen la anécdota porque es muy conocida, ¿no? Dos mujeres van ante el juez diciendo que ambas son la madre de ese hijo. Y no se ponen de acuerdo y cada cual presenta pruebas diciendo soy la mamá. Y bueno, Salomón no puede fallar porque no encuentra quién es la madre, entonces decide cortarlo al medio al bebé. Y le da la orden a uno de los soldados para que lo corten al medio. Imagínense en la época, la orden se cumplía. No es que era una metáfora. Y van a cortar al bebé por la mitad. Y entonces una de ellas dice, no, es de ella. Y esto le permite a Salomón decir, esta es la verdadera madre. Está dispuesta a perderlo, a su hijo, con tal de que siga viviendo. En cambio, la otra diciendo, bueno, córtelo al medio, ni de ella ni mío. Entonces, ¿cómo se comparten los lugares? ¿Algo más que decir? No, ¿Sí? no, estoy tratando de subir la imagen, pero no puedo. No me da tanto. Ah, la imagen. Sí, lo estoy queriendo, pero no puedo. Acá. Está en el... Es una casa. El lugar también me hace resonancia con este juego que hace Alush entre sitio y lugar, ¿no? Encarpación. Bueno, ese es el lado que se ve. El campanario. Claro, porque la encarpación es la encarnación del lugar al mismo tiempo que la ocupación. Es un juego de palabras, ocupación y encarnación. Que es algo que a veces nos olvidamos, ¿no? No sé si nos olvidamos, me parece. Que los lugares, aunque simbólicos, requieren de carne, encarpación.
Ujú, Sin darte lugar sería absolutamente una metafísica. ujú. Puesto que acá ella lo pone, la otra hija, es muy interesante, yo creo que por algo elige esta novela, porque ella no dice la otra hermana, No. lo que le No. da carne son los padres. Es que Ujú, no puede ser hermana, pero la hermana ella no existiría, ¿entendés? ujú. Mismo lugar. Claro. Por eso acá Esta es la en foto la que tapa creo está que van a la... poder verla, esta es la foto si se llega Sí. a ver de la casa. Ah, de la casa. Está La buscan en la página de la no, escuela y la van a en ver. el libro es la cuna. En el libro La cuna que pero yo la había compartieron, visto, me claro. pareció cuando yo la busqué. No, te estoy diciendo que no, igual está. Esta es la única foto de... Bueno, ¿estás seguro? Porque estoy confundido con lo que me mandó. Sí, no, puede ser, claro. El comentario que quería decir a Luz respecto Sí. de lo que ella decía. A Luz dice que la posibilidad de hacer, estamos hablando de una obra bastante, con varios años, ¿no? Que era la erótica del duelo en tiempo de la muerte seca, y a Luz decía que la posibilidad de un duelo era inversamente proporcional a la realización de quien murió. Por ejemplo, si quien murió vivió y se sabe que hizo una vida, y uno dice, bueno, papá murió, pero hizo su vida. Es como que hay una manera de poderse desenganchar de esas marcas que fueron inscriptas. Pero ¿cómo me puedo desenganchar de las marcas que nunca fueron escritas? Que es lo que dice la novela. Hoy tendría, sería, Ya está, ¿no? que no, No te escuché. esto que decir, que no hubo huellas, esas huellas que podrían haber sido, ella lo dice, ¿no? Dice que no sabe cómo podría, como si tener novio, entrar a la escuela. Yo decía, ¿con qué perfección Sí. una escritora puede decirlo? Ujú, Simplemente, es como me ujú, libero de algo que no ocurrió. ujú, ujú, Nada habrá tenido lugar. Peor, Si no porque, tuvo lugar, ¿cómo claro, me libero de ese lugar? peor porque ella ujú, era una santa, Bueno, claro. entonces a mí siempre fue una santa. No se hubiera portado mal en la escuela como se portaba ella. No tuvo la posibilidad de portarse mal, ¿se entiende? Porque Claro, murió también santa. la cosa que dijo Alicia, lo que dijiste vos, a lugar, no a No lugar. lugar. Yo me No tuvo acuerdo de lugar. una mamá que una vez me dijo, yo siempre voy a tener un hijo de 4 años, porque murió a esa edad. ¿Entendés? Es muy fuerte. Bueno, Siempre, toda mi vida hace voy un a tener un hijo de tiempito 4 años. escribí junto a Martínez Muth un libro sobre el duelo, que se llama Sobre duelos enlutados y duelistas. Y pusimos la canción, creo que era Eric Clapton, que hicimos la traducción. Kirson, Claro, Tears in Heaven, Lágrimas en el cielo. Y en esa canción él dice, cuando me muera te podré conocer en el cielo, sabré cómo es tu cara. Claro, porque es terrible, ¿no? Se muere alguien que queda detenido, ¿sigue creciendo o no crece más? Lo dice descarnadamente para mí en ¿cómo es? Arnaud, ¿no? Arnaud. es el apellido del marido. De Mariano. A pesar de divorciarse, ella continuó con su Pero apellido. es muy francés eso, ¿eh? Sí, Siguen con el apellido del marido. sí, toman el apellido del marido. Y ya se lo quedan de por vida. Se le queda. Claro, no hay lugar, salvo negándola. No le queda otra porque es casi un estadio del espejo invertido. Solo puede ser si ella no es. Y creo que este es el punto de los lugares. Y esto, si salvo que quieran algo más con esto, charlamos más de esto antes de entrar al Antedipo. ujú. Alicia. Quería- Sí. sí, tengo resonancias con un trabajo que yo articulé sobre Salvador Dalí y el hermano muerto, que nace justamente porque murió el hermano, con lo cual tiene el mismo nombre. Es un trabajo que articulé con el hijo muerto y articulé con la tesis de Lacan, de la psicosis paranoica y la folia. Y lo pude supervisar con Alush, este trabajo. Me dijo que lo siguiera. Y siempre pensé de retomarlo. En algún momento tenía ganas de mandárselo a ustedes, este trabajo que hice, que supervisé, y que dice como frases que son, Salvador Dalí dice en un momento
en relación al hermano muerto, que tiene el mismo nombre y nace prácticamente a los 9 meses o 10 meses de haber nacido, de haber muerto el hermano, con el mismo nombre. Y dice, él, viví más la muerte que la vida. La verdad que, y es ese no lugar, cómo hacerse ese lugar. Dice que lo excéntrico de él es interesante. Sí, Alicia, porque una cosa es pelearte, Sí. esa ferocité, la ferocité, frère en francés es hermano, ferocité sería la rivalidad entre los hermanos. Una cosa es pelearse con un hermano que está vivo, pero ¿cómo te peleas con un hermano que está muerto? Menos si viene a ocupar ese lugar, porque no hubieran sido hermanos, lo que ella dice, no hubieran existido. Se hace, ya estaba hecho, este es el problema. Bueno, era un lugar que estaba esperando. Nada habrá tenido lugar ser excepto ocupado. el lugar. Claro. Sí, sí. Tremendo. Tremendo para mí. Algo parecido a esto que decís, Alicia, que estabas también viendo en esta novela, Camille Claudel. Camille Claudel nace después de la muerte de un hermanito, en condiciones trágicas, preferido de la madre. Camille Claudel, sí. Claro. Sí. Y ella decía que le decían la impostora a ella. Porque querían que fuera un varón. Claro, querían que fuera un varón, nace ella. Mira. No. La madre jamás le dio beso, jamás la acarició. Adoraban al varón. Claro, todo esto que les digo lo habíamos trabajado con Daniel Arnaud, que es una especialista del monte mundial, porque tiene libros. Claro, no solo los libros que tiene, sino que los museos que a veces exhiben la obra que es maravillosa de Camille Claudel, tienen los argumentos de Daniel Arnaud. Explica algo de sus obras, que es brutal, pero esta es la cuestión. La madre no la podía aceptar. Ella llega después de la muerte de su hijo, es como que la madre no pudo nunca darle la lugar. Madre quedó embarazada para tener otro hijo varón y nace ella mujer, entonces echa por tierra de la madre de ocupar ese lugar que había acá. Bueno, y nosotros, digamos, que escuchamos gente, sabemos cuando hay algo de esto en juego, el impacto, lo que podríamos llamar la cuestión clínica, ¿no? De un hermanito que está, y cómo marca esto. Y lo que vos señalaste acertadamente, la buena era la otra, no tiene salida. No, murió buena, ¿cómo es que sea mala algunas veces? ¿Cómo la hace pisar el palito para que los padres también digan, ella también hizo algo? Esto es lo que ella le quemó, ¿entendés? Sí, y llena de sentido, ¿no? Los colores, el sombrero, ¿no? La gorra, una vida llena de sentido, ¿no? Y todo este sinsentido, esta oscuridad, ¿no? Fíjate que cuando el padre muere, ella justo había conseguido, se había postulado para un cargo de profesora y justo lo había logrado. Entonces ella llega y se entera que su padre había muerto. Entonces va, antes de ir al velorio, va a la habitación de su padre, qué sé yo. Yo lo novelo a mi manera, no, va a buscar un traje del padre y en uno de los bolsillos encuentra, cuando ella ya había vuelto no sé dónde del viaje con su postulación, su nombramiento, encuentra que el padre había guardado un papel donde estaba el nombramiento de ella, que se había salido en no sé dónde, en un artículo no sé dónde. Entonces ella ahí se da cuenta cómo el padre valoraba eso de ella, pero recién cuando el padre se muere, porque el padre nunca se lo pudo decir, porque nunca le pudieron decir a ella que, bueno, sí, ella dice que la cuidaban muchísimo, porque ella se enfermó, no me acuerdo ahora de qué, otra de las pestes de ese momento, y ellos se asustaron muchísimo, porque imaginen el horror de otra vez una hija enferma, y a partir de ahí la cuidaban en todo, ella se sentía como sobreprotectores, decía ella, ¿no? Hasta que descubre que era justamente por haber perdido a esa hija. Pero nunca le demostraron ese afecto, ese amor, ese lo tuyo es bueno, qué fantástico, nunca sintió eso. Quizás porque ella se corría también de ahí, ¿no? Pensando que la buena era la otra y ella estaba... fue un antes y un después, desde que ella escucha esto de que
tuvo una hija antes. Claro, todo esto puede tener una resonancia, como le estamos dando. Yo pensé que era una cosa tan gana. Vale. Todo esto puede tener una resonancia tal cual estamos viéndolo, porque Edipo existe. Yo sé que hace años que estoy atascado con anti-Edipo y eso me lleva a pensarlo desde un lugar hasta molesto, porque es como ser una especie de pinchaglobo. Otra vez venís con el anti-Edipo. Pero ocurre que es porque hay Edipo que, como algo que nos preexiste, incluso a nivel social, porque así suena, porque es en lo social también donde se juega. Ella escucha una madre hablando con otra madre diciendo, esta no, esta es la buena, era la otra, se entera a partir de ese comentario de sus madres, pero es, ¿cómo es socialmente ser huérfano? Y fue siempre algo que era como temido, como connotado negativo, no tiene padre, los padres no lo quieren, no tuvo lugar. Entonces, independientemente de la cuestión de estructura que estamos viendo acá por los lugares, desde la perspectiva del anti-Edipo, las máquinas deseantes son una cosa y el Edipo es otra cosa. Pero es como algo de una diferenciación tajante, ¿eh? Las máquinas deseantes son huérfanas. De hecho, bueno, no va a dar el tiempo hoy y por ahí estoy cansado como para... Pero sí, cuando nos volvamos a encontrar, vamos a ver surrealistas, vos hablabas de Dalí, vamos a ver a Picabia, vamos a ver a Man Ray. Man Ray tiene la construcción de una máquina y un dibujo que se llama Hija nacida sin madre. Cuesta escucharlo, porque ¿cómo podría haber una hija nacida de qué? Si no es de una madre. Bueno, pero hay una madre en el vientre subrogado. ¿Cómo podemos pensar por fuera del Edipo? Que esta para mí, digamos, como la apuesta de estas veladas nocturnas, de poder pensar una paternidad no edípica, una maternidad no edípica, si es que esto sea posible, sin que eso provoque una destrucción de la idea de familia, pero sí una desacralización. ¿Cuán diferente sería esta novela en un marco no edípico? E incluso, ¿cuán diferente sería para cada persona el haber nacido en un marco que no tuviera esta connotación edípica y de cierta sacralización de la familia? Hija buena, hija mala. Bueno, Deleuze y Guattari dicen, la literatura es edípica. Y lo vamos a ver en lo que... Bueno, creo que tengo tiempo de mostrarlo. Como que la literatura, las novelas, muchas de ellas, la mayoría de ellas, juegan con la cosa edípica. Es más fuerte, como lo dice Deleuze y Guattari, dice, lucran con eso, hacen negocio con eso. ¿Quién no recuerda cuando éramos chicos y fuimos al cine, veíamos Bambi, que empezaba con que la mamá se le había muerto? Todas las de Disney. Frozen, no sé. En las actuales te digo también. Bueno, cómo todo eso mueve, ahí se entiende con mayor claridad para mí la noción de agenciamiento, todo un agenciamiento, toda una disposición de elementos sociales que capturan ya a cada individuo en ese aparato de captura edípico, como si el Edipo no estuviese en uno, sino que entra en uno. Cuando planteábamos el miércoles pasado, ¿qué es primero, el hijo o los padres? Ellos lo hacen siguiendo la idea de qué es primero, el huevo o la gallina. Y son esas fórmulas que uno dice, bueno, pero es una pavada, ¿cómo que primero? Seguramente fueron los padres. ¿Y pero de dónde nacieron? Bueno, de otros padres, entonces fueron hijos. ¿Qué es primero? ¿Dónde empieza esto? ¿Cómo se comienza? Y ahí comienza una de las críticas más fuertes que le hacen al psicoanálisis, de decir, bueno, para el psicoanálisis primero es el hijo. Por eso se habla de complejo de Edipo. Es el Edipo el que mueve. Pero está Layo, como veíamos el miércoles pasado, que quería matar a su hijo. O esto que veíamos de la guerra, que espero que, si Dios quiere, termine, o se pongan de acuerdo y no haya más muertes. La paz son los hijos los que entierran a los padres, y en las guerras, como habíamos dicho en la fórmula de Heródoto, y en las guerras son los padres los que enterran a sus hijos. Layo quiere matar a su hijo porque el oráculo le dice que su hijo lo va a matar a él. Entonces, ¿qué es Edipo? Y Edipo sería la idea de un loco paranoico, de alguien que tiene hijos al mismo tiempo que teme que el hijo lo mate.
de alguien que tiene hijos, pero al mismo tiempo los pone en un lugar muy particular. Entonces digo, esta es la cuestión, ¿no? De poder pensar, me parece, ¿qué ocurre si uno se puede correr un poco del Edipo? ¿Se sentiría lo mismo? La novela esta podría haber tenido lugar. Esto que comento acá, digamos, en la cocina, entre nosotros, si es que hay un nosotros, no le voy a plantear esto a Melenot porque es su conferencia y está basada y hecha sobre esta manera. Igual hay que ver cómo la no la he leído toda. Por eso, no Pero digo, esto es algo de quien estamos en este momento trabajando ante Edipo que intenta abrir esta cuestión. Entonces, dos conceptos que se articulan. Máquinas deseantes huérfanas, aparato de captura edípico. Una diferencia que se puede hacer entre máquina y aparato, que podrían ser pensados como sinónimos, pero no lo son. Toda una maquinación huérfana en el sentido que así como Freud decía, que en lo inconsciente no hay, o hay ausencia de contradicción. En lo inconsciente no hay padre, no hay madre. No hay esa diferenciación a nivel inconsciente. Podrían, si quieren tomarlo desde Freud, a nivel preconsciente, por supuesto que sí, a nivel consciente, pero a nivel inconsciente no habría tal posibilidad. Y de hecho, cuando Freud estudia los sueños, hay esos desplazamientos, donde papá puede ser mamá, mamá puede ser papá, yo puedo ser papá, se pierden esas figuras. Entonces, máquinas deseantes, como les decía antes, huérfanas, sin ninguna necesidad de hacer familia, y conectadas con otras máquinas. Y entendiéndola como conexión de flujos. Es muy difícil pensar la idea de flujos, pero ellos hablan de un filum maquínico. Flujos. De lo que se les ocurra, Flujos de mierda, flujos de orina, flujos de leche, flujos de úteros, flujos. Movimiento perpetuo. Cuando veamos los surrealistas, lo que los autores dicen es que es el arte, y han sido particularmente los surrealistas, quienes pudieron ver esto que no se podría ver, porque nuestra composición nos lleva a hacer unidades, no a hacer lo contrario, que sería desarmar la unidad. Leí la otra vez que Maurice Blanchot dice que el yo es una abreviación. Es una abreviación, es un punto, es algo que abrevia. Y es verdad, es un punto. El surrealismo descompone esos puntos, los multiplica. Claro, me dirán, nos hunden en un caos, posiblemente. Pero también nos saca de la detención del deseo. Entonces vamos a comenzar con los minutos que nos quedan y después seguimos charlando. ¿Tenés ganas de leer algo más? Quienes les guste o tengan ganas de leer el Antiedipo, en la edición castellana, página 395, no sé, para mí son las mejores párrafos que uno puede encontrar en el Antiedipo, no porque el resto no sea bueno, pero está muy interesante. Sí, pero volvemos a eso. ¿Vemos de nuevo? Sí. Las máquinas deseantes no tienen nada que ver con los gadgets o pequeños inventos de concurso, Lepin, ni con fantasmas. Si ustedes recuerdan, el concurso Lepin era un concurso de novedades. Que hay en varios, debe haber hoy también días, se reúnen quienes inventaron cosas nuevas, y entonces lo que están diciendo es, no, son muy irónicos, no estamos hablando de que inventamos algo nuevo, las máquinas deseantes estuvieron siempre, no es un gadget, dicen, que también serían nuevos inventos útiles. Si ustedes van a internet a buscar la definición de gadget, uno de los ejemplos es, fulanito vino de Japón y trajo varios gadgets y nos contó cómo se usan allá. Entonces, pequeñas maquinitas con algún tipo de utilización, pero novedosa. Bueno, lo que quieren decir es, esto no es novedoso, esto estuvo siempre. Siempre hubo máquinas deseantes, porque la máquina no es mecánica, ni tampoco electrónica.
Mejor, tienen que ver, pero en el sentido inverso, ya que los gadgets, los hallazgos y los fantasmas son residuos de máquinas deseantes sometidos a leyes específicas del mercado exterior del capitalismo o del mercado interior del psicoanálisis. Pertenecen al contrato psicoanalítico reducir los estados vividos del paciente, traducirlos en fantasmas. Acá está. Si nosotros, por ejemplo, tomáramos lo que leyó Estela y lo tenemos que llevar a cierto psicoanálisis, que no es todo el psicoanálisis, pero sí cierto psicoanálisis, y hacer una traducción de lo que ella contó, lo podríamos poner desde la cuestión edípica de la rivalidad con una hermana muerta, la negación. Ella no está haciendo una negación en sentido analítico, por lo menos clásico. No es que dice, no tuve nunca una hermana. Está diciendo que se afirma positivamente en la negación de esa hermana para poder vivir. Entonces, lo que acá estos autores quieren decir es que si uno se corre de ese esquema edípico, que yo no creo que sea tan fácil de hacer, no creo que porque uno se lo proponga, mañana abrimos el consultorio y nos desespiralizamos. Creo que son tantos años de modelización que a veces, aunque uno no lo quiera, termina reduciendo los estados vividos del paciente a fantasías o fantasmas edípicos. Que me parece nuestro desafío. ¿Cómo alejarnos de eso? ¿Por qué? Porque si lo logramos, entonces los flujos pueden volver a estar y puede aparecer aire nuevo. Y quizás si ahora ya me callo y conversamos, les pase que hay un tiempo donde el Edipo se instala en un análisis, pero después se va, salvo que uno lo mantenga. A veces se lo mantiene porque ¿cómo continuar para mucha gente si se va del Edipo? Pareciera que se redujo todo a una charla con alguien. Bueno, pero es que esa es la idea. La atención flotante de alguna manera lleva a una charla, lleva a un fluir, y después de un tiempo el tema del Edipo como tal, y ya quedó, no digo que sea una ley esto, pero es como que pasa a un costado, ya no está tan presente. Bueno, ¿cómo salirse del Edipo para poder escuchar uno como analista también de manera no edípica? Y entonces no tener que reducir los estados, o lo que nos cuenta un paciente, a algo que le pasa o con la hermana, o con el hermano, o con mamá, o con papá. Un poco más allá. Pensé que... Acá, la imaginación artística. La imaginación artística y literaria concibe numerosas máquinas absurdas, ya por indeterminación del motor o de la fuente de energía, ya por imposibilidad física de la organización de las piezas trabajadoras, ya por imposibilidad lógica del mecanismo de transmisión. Por ejemplo, el Dancer Danger de Man Ray, subtitulado La imposibilidad, presenta 2 grados de absurdidad. Los grupos... Por algún motivo, creo que lo dije el miércoles anterior, no está acá. la edición en castellano no están las fotos. No sé por qué no están puestas. No sé, no me puedo explicar por qué. Pero cuando uno puede ver la máquina que dibuja, ahí creo que se puede ver, esta es la edición francesa del Antiedipo. Este es el Danger Dancer, sería algo así como bailarín peligroso. Y si uno quiere seguir los engranajes, van a ver que es imposible de que funcione. Es decir, que Man Ray produciría una máquina cuyo funcionamiento desde el punto de vista mecánico es absolutamente imposible. Los rublemanes no concuerdan. Bueno, también se llama la imposibilidad. O sea, no hay manera de que esos dientes produzcan un movimiento armónico. Por eso son casi todas máquinas que fallan, que se rompen. Recordemos siempre que son máquinas acapitalistas, o sea que son máquinas que no sirven para nada. Y por eso no funcionan. Pero que muestran en una especie de espejo invertido que nosotros tenemos que ser máquinas que funcionemos. Que nosotros no podemos abandonar cierta lógica porque nos da miedo que piensen que uno es estúpido, loco, tonto. Nos da vergüenza eso.
que nosotros tenemos que ser máquinas, que tengamos siempre algún tipo de producción, servir para algo, que nuestra relación con la máquina deseante, curiosamente, es abortar la máquina, que no podemos habitar espacios que no sirvan para algo. Que esto es lo que me parece genial del surrealismo. ¿Para qué sirve lo que hacen? Una vez leí algo fantástico, y es que al artista se le permiten muchas cosas del orden de la transgresión, simplemente porque al arte no se la considera algo importante. Más allá que venda, que hagan cosas, pero no se la toma muy en cuenta. Bueno, y si uno lo piensa, porque estoy tomado por la guerra, los tanques sean rusos o de Ucrania, no quiero hacer... Se matan todos, y esto es lo triste. Son tanques que tienen que tener una lógica y tienen que avanzar, tienen que funcionar. No podría andar un tanque que no ande bien. Bueno, estas máquinas, desde el punto de vista de cierta racionalidad, son absolutamente máquinas estúpidas. Por eso es que dicen máquinas absurdas. Vale. De que presenta 2 grados de absurdidad. Los grupos de ruedas dentadas no pueden funcionar, como tampoco la gran rueda de transmisión. En la medida que esta máquina se considera que representa el torbellino de un bailarín español, podemos decir, traduce mecánicamente, por el absurdo, la imposibilidad para una máquina de efectuar por sí misma tal movimiento. El bailarín no es una máquina. Pero también podemos decir, ahí debe haber un bailarín como pieza de máquina. Esta pieza de máquina no puede ser más que un bailarín. Esa es la máquina de la que el bailarín es una pieza. Claro, es como que el bailarín mismo queda como pieza de una gran máquina, independientemente de su baile, que es increíble, porque uno empieza algo a veces por pasión, uno empieza algo por deseo, y poco a poco el sistema te va comiendo y te mete en algo donde tiene que servir para algo. El bailarín es pieza, a pesar de él, de la maquinaria del espectáculo. Y tan pronto tiene virtudes para bailar, virtudes de esa plasticidad única que tiene un cuerpo, que alguna vez quizás inventen máquinas, pero no van a ser por sí mismas, reciben órdenes, sería. Tan pronto encuentra eso, sin embargo queda capturado por un sistema que lo obliga a tener que representar tantas veces por noche, para hacer tantas entradas, para cobrar tal contrato. O sea, en la medida en que el artista firma el contrato, bueno, ya queda enganchado. No baila cuando quiere. Ocupa un lugar y tiene una función. ¿Cómo es que Claro. dicen capitalismo mundial integrado? Capitalismo mundial integrado. Claro, que decía que, bueno, que se nace como en una producción de sujetos que van a ocupar un lugar a cumplir una función. Perfecto. Entramos en esa maquinaria capitalística. Acá dice, son piezas de una máquina. O sea, Capitalista. todos nosotros quedamos siendo piezas de una máquina. De ahí que los que están en un no lugar, se puede decir, por ejemplo, y puede ser el ejemplo, no sé, desde una feminista hasta una persona trans que no puede ser ubicada en ningún lugar, se las deja tener marchas, armar grupos, y bueno, al menos ocupan un lugar. Los tenemos ahí en ese lugar, son los que se quejan, los que van a la plaza y gritan, bueno, están ahí, los dejamos ahí. Los que tenemos cierta edad, hablo por mí, nos acordamos de cuando éramos jóvenes, durante la dictadura, ya que se cumplen no sé cuántos años, identifíquese. Y vos tenías que pararte y dar tu DNI, mostrar quién eras. Y tenías que ser hombre o ser mujer, tenía que ser clara tu identificación. Me contaba un paciente algo increíble. Resulta que para cobrar la jubilación, tienen que hacer la gente grande, 90 y pico de años, tienen que tener la fe de vida o algo así. Pero claro, llevar a una persona que está muy mal a no sé dónde, al banco, para que la vean, es toda una historia para ellos, porque le duele todo, es muy difícil. Entonces el banco le dice, pero bájese la aplicación y hacen reconocimiento de rostro. Porque lo moderno es esto, ahora vos pones y te reconoce el rostro. Pero lo reconoce respecto del DNI, que esa mujer tiene hace 20 años. Y hoy dice, sin la dentadura, sin esto, claro, no hay forma, no lo puede reconocer. Entonces vuelven al banco, mire, lo hacemos, la hacen reír, pobre señora, para que se ría, que baje los ojos.
No hay forma. No, pero les Sí, dice que bueno, hagan ellos una eligen que compra hagan con una compra. la tarjeta de débito, pero no se puede mover. ¿Qué compra va a hacer? Y bueno, es ciertas cosas absurdas, de las máquinas no absurdas. Pero bueno, cada quien, como vos decías, viene acá para ser pieza de algo. No, no lo dije yo. No lo dije. Bueno, lo dijiste vos recién de lo que dicen. Es imposible o es muy difícil escaparse de esto, y de allí entonces los trabajos de Foucault sobre el niño indócil, los esquizofrénicos como otro polo, digamos, más deseante que paranoico, que de alguna manera logran escabullirse, pero claro, no sirven para nada. Les comento esto y ahora conversamos. ¿Saben cuál era en la revisación médica para hacer el servicio militar lo que uno más temía? Quizás alguien que tenga mi edad lo recuerde. Que te pusieran un sellito en el DNI, que antes era una especie de carnet, ITS. ITS era inútil todo servicio. Entonces, te salvabas del servicio militar obligatorio porque eras un inútil, pero te lo ponían en un sello grandote en el DNI. De tal manera que cuando vos ibas a pedir trabajo, te pedían el DNI. Y que te ponían inútil todo servicio. Es decir, es la exageración de la utilidad. Tenés que ser pieza de algo, tenés que encajar en algún lado. Y si no, este no encaja. Bueno, varios papás cuando mi hijo no encaja en nada. Encaja, no lo puede meter en una caja. Entonces es impresionante la fuerza que tiene esta cuestión del Edipo. Bueno, me voy a callar acá y los escucho un poquito a ustedes quienes quieran decir algo, tanto de lo que vimos con lo que nos contó Estela, como esto último que quise tratar de juntar para ver también el impacto en un sistema que está marcado por el Edipo, donde una novela, bueno, puede tener esta cuestión. ¿Qué hijo soy? ¿Soy un buen hijo? ¿Soy un mal hijo? Ahora, si no fuéramos hijos, ¿nos hacemos esa pregunta? Si uno se libera de esto, y quiere a los padres, porque no es cuestión de no quererlos, pero ya no los obedece, o ya no quiere ser el hijo para ese padre o para esa madre. ¿No es distinto? Bueno, los escuchamos o los escucho a ustedes si quieren decir algo. ¿Hay alguien que pueda hablar como a favor del Edipo? ¿Se les ocurre algo que uno pueda decir, che, pero sin embargo el Edipo permite esto y aquello? Bueno, al menos. ¿Por qué? Por ahí hay algo que se nos escapa. O Freud pensó que era universal. Bueno, yo me enganché tarde. Hola, ¿cómo están? Que vine de dar clases y demás. La otra vez que habíamos hablado de esto, decía que esa parte de lo humano, ¿no? Porque Freud, el libro que más tenía subrayado era La evolución de las especies, de Darwin, ¿no? Que era la novedad, ¿no? El instinto, lo animal versus la deidad, ¿no? Imagen a semejanza, toda la parte del dominio que tuvo quizás la religión judeocristiana en los saberes que tenía que manejar para ser funcionales y parte de una pieza, ¿no? Esa pieza de esas partes a riesgo de la vida, ¿no? Entonces, quizás la parte de lo que tiene que ver con el tabú del incesto y algunas cuestiones que aparecen cuando no hay esos límites y esas separaciones, ¿no? Y alguien de la familia puede ser un objeto para que alguien se satisfaga sexualmente o alguna cuestión que tenga que ver con el abuso o hasta qué punto esto del colecho y que la familia duerman todos juntos, si hay una edad donde por alguna cuestión decir, no, vos ya a esta edad no podés dormir, no podemos dormir todos juntos y demás. Y un poco la utilidad, cuando quizás uno trabaja con algunas poblaciones, quizás desde las instituciones, del Estado, donde hay
algunas cuestiones de vivienda y edilicia, y de estar en una pieza y se tiene sexo, los padres, los niños lo ven, después de alguna manera siguiendo quizás como a Darwin, imita, copia, como lo hace quizás un animalito, ¿no? En el sentido todo darwiniano. Quizás esto del Edipo en la clínica también marca esta cuestión de la ley, del tabú, del incesto, y me parece que en general, cuando uno, más allá de si es analista, psicólogo, bueno, pone en juego la matrícula, son cuestiones que uno las tiene que tener en cuenta, ¿no? En la facultad, por ejemplo, ponían ejemplos de gente que había venido de otra cultura a vivir quizás en Patagonia. Y el que desvirgaba a la hija en algún momento era el padre, ¿no? No lo googleé, hace mucho que no sé, no lo chequeé nunca más, pero pensando en esta cuestión y se arma el debate. Bueno, está bien, no está mal, es su cultura, es la ley, cómo afecta eso, ¿no? Que también es un poco lo que trabaja Levi-Strauss en relación al incesto, ¿no? Que no necesariamente es con el padre o con la madre, puede ser mezclar otras generaciones o otros tipos de parentesco. Entonces me parece que en ese aspecto de cómo entra, separándose del instinto del animal, la pulsión, el inconsciente, y cómo aparece esto del Edipo, y bueno, en los sueños, con él, por decir Ariel, algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, Ariel, por ahí. te quiero decir esto que estás diciendo. Siempre, digamos, por ahí me llamó la atención algo que dicen Deleuze y Guattari, que es una crítica al psicoanálisis muy fuerte. Dicen, lo que la psiquiatría vino a hacer y no pudo lograrlo, el psicoanálisis lo terminó logrando. Pero no en un buen sentido, ¿eh? Que la psiquiatría vino a normativizar, no lo consiguió con toda la fuerza que esperaba, con la medicación, bueno, la resistencia, etcétera, etcétera, la antipsiquiatría y todos los movimientos. Y el psicoanálisis, que aparecía como una empresa de liberación, terminó finalmente, digamos, logrando ese sometimiento. Pero entiendo lo que vos decís, porque es muy difícil decir las cosas que por ahí hablamos acá en Andamiajes, a boca de jarro en muchos lugares, porque la sociedad está montada en el concepto de Edipo. Ustedes van a ver Edipo al Edipo al cuadrado permanentemente. Lo hemos comentado varias veces acá, pero la familia policial, la familia judicial, o sea que uno sale de una familia y entra en otra familia, el juez que manda, lo que vos recién mencionás, Ariel, la cruz, los tribunales, entonces Dios, el Padre de todos los padres, la idea de la separación, la exogamia versus la endogamia, cómo va a haber endogamia, es una barbaridad. Todas las cuestiones, ¿no? Que de alguna forma se está, digamos, trabajando hoy sobre violencia de género, abuso. Yo no sé si les pasa a ustedes que a veces pareciera como que hay una exacerbación enorme de esto y que prácticamente cualquier cosa sería abuso. Mira, perdóname, pero escuché a vos primero, Ariel, y ahora te digo a vos, en el argumento de Susana Berkovich para la presentación de ella en el camarín, la presencial, en una parte dice, se llama Sex and Order, ¿sí? Dice, en el coloquio No hay relación sexual en París en el año 2000, Marcela Yacoub compartía las preocupaciones de los jueces en Francia, con esta pregunta: ¿una pluma introducida en la oreja es una violación? Los analistas no estaban menos perdidos que los juristas. Era el momento en el que se votaba por el matrimonio entre personas del mismo sexo. No faltaron quienes se preguntaban, ¿dónde quedará el Edipo? ¿Dónde la sacrosanta función paterna? La teoría es prescriptiva. Sigue, hay un antes y bueno, sigue también, porque esto de Sex and Order es porque ella se pregunta si es el sexo legislable, o la sexualidad si es legislable, ¿no? Y me da con esto que decía un poco Ariel y también lo que decís vos. Está fantástico lo que dice Ariel, esto que lo estás trayendo. Lo dice Susana. Lo dice Susana, pero es muy interesante y conocemos un poco. Son dificultades que a mí me parece que las preguntas que hacemos, les digo como, al menos como yo me arreglo con esto, no busco responderlas. No hay que responder las preguntas.
sirven para producir debate, no para responderlas. Porque tan pronto la respondés, la ideologizás, tomás partido, después ya no te puedo volver para atrás, pues si dije esto no puedo decir lo otro. Las preguntas son para poner un tema. Bueno, lo que vos decís, Ariel, pero en una familia, ¿puede ocurrir todo? Y la verdad que no. Y la verdad que no, porque al haber un apartado de captura e establecerse de una forma tal sobre una sociedad que condena ciertos comportamientos, ya no puede no sentirse sino como una violación o como un abuso y provocar un trauma. El trauma es más social que individual, pero con esto no le estoy restando valor, en cuanto al sufrimiento y padecimiento subjetivo. Digo, se constituye en un segundo tiempo, que era la teoría de Freud, en algo singular, respecto de cómo esté movido en la sociedad donde me muevo. Entonces es una barbaridad lo que me pasó. Ahora, ¿cómo podemos pensar una sociedad siendo que nosotros mismos somos sujetos ya adaptados a esta sociedad? Claro, quizás a veces cuando se va al tema del socius o lo moral, que podría ser el objeto de estudio de la sociología o de la psicología positivista, y otra cosa es el inconsciente. Y ahí, como decía bien, bueno, el padre puede ser el hijo es del padre, la madre, el tío, qué sé yo. Me parece que ahí es donde realmente está la verdadera diferencia, quizás, para que el Edipo se introduce al inconsciente, quizás. Una forma de verlo del Esta es una socio, teoría a un mundo molecular del inconsciente, de las máquinas deseantes, que no sería, bueno, un inconsciente edípico solamente. Bueno, exactamente, es lo que vos estás diciendo. Habría un polo, digamos, paranoico y otro polo que no sería paranoico. El mismo Freud decía, si me quiero poner en un terreno freudiano, el inconsciente es la caldera donde ello hierve. Entonces hay algo que sobrepasa esta noción. Yo creo que Lacan también pescó esto. La manera en que Lacan desedipizó el inconsciente es cuando hablase la fórmula o el matema del fantasma, el sujeto losange A. O sea, él pone como causa de deseo el objeto pequeño a. Bueno, miren la vuelta que podemos dar. ¿Qué tiene que ver con el Edipo el objeto pequeño a? O sea, que si uno quiere Y de pensar... pronto si es transfenoménico no tiene nada que ver con lo que le pasa a gente, a hermanos, en una familia, en una casa. Es decir, que el deseo no tiene nada que ver en Lacan tampoco con el Edipo. A pesar de que hay lo que se llama un primer Lacan, donde guardó la función paterna, la función materna, lo redujo a funciones y a significantes, pero con la nominación de padre, significante de ser la madre. O sea, es como un Edipo que empieza a desdibujarse. Pero al hacer la causa del deseo, ese objeto A, extraño, ese diablo, decía una vez Gilles Buffet tomándolo de Lacan, esa cosa extraña que nunca nos queda muy bien en claro qué es el objeto pequeño A, pero nos queda en claro qué no es. Es mucho más fértil la cuestión negativa que la positiva en psicoanálisis. Bueno, no sabremos qué es el inconsciente, pero sabemos cuántas cosas no lo es. Sabemos cuántas cosas no es el objeto A. No son los padres. No es una mujer, no es un hombre. Entonces el deseo tiene mucho que ver con esto que Deleuze y Guattari llaman el sexo no humano, que lo toman de Marx, relaciones no humanas, por fuera del humano. Claro, es impensable pensar que es un sexo no humano, es un bestialismo, es copular con animales, es agarrar una planta, no sé, un caño de escape, cuesta pensarlo. No, es que el deseo no necesita representaciones. Lo fantástico del deseo es que rompe la representación, la desmonta, la lleva a un lugar que no pasa por una estética. No hay una estética en el deseo. Hay una estética en los aparatos de captura. Los cuerpos deben ser de tal forma. Abdomen marcado, tal manera de cuerpo. Eso conlleva en el aparato de captura a confundir la demanda con el deseo. Tengo que estar con eso, no deseo eso. Yo me acuerdo una vez, lo habíamos comentado, un actor que tenía un inglés, que lo agarraron con una chica en el auto, que era una prostituta, sí, que no lo digo en sentido peyorativo, pero que no era linda, parece. Y alguien le dijo, pero con la mujer hermosa que tiene. Y bueno, es que el deseo, no sé, por ahí la hermosura Hugh Jackman. plena.
No me acuerdo el nombre. Bueno, después fue muy conocido Creo que era como Hugh Grant, Hugh Algo así. Jackman, algo así. O sea que estamos con el inconsciente, Hugh bueno, Grant. no me sale correcto, pero bueno. Y Bueno, puede la ser algo así. mujer era Elizabeth Hugh Grant. Harley, que es Sí, otra ella. actriz que era muy bonita y Sí, todo lo demás. Decían, teniendo esa novia o esa ¿Cómo puede mujer va a ser? estar en un taxi con una prostituta Algo así. fea, por decir lo que era la noticia. Sí, para ponerlo en términos de podernos comunicar y de hacer un diálogo. O sea que el deseo no busca una estética. No se trata de eso que aparentemente el sistema vende permanentemente. Dientes blancos, juventud eterna, como el objeto del deseo. Y resulta que eso, esto es lo que a mí me importa del texto que estamos trabajando, y resulta que eso lo que hace es aplastar la posibilidad del deseo. Frenar el deseo. Ahí se entiende la máquina, danger o danger en inglés, cuidado, la imposibilidad. No hay más posibilidad. Es como cuando Lacan pensaba el discurso del capitalismo, que es el fin de los giros de los discursos, es la imposibilidad del discurso, es el freno. Y creo que este es el aspecto, que en realidad lo que decimos deseo no es tal. Que era la problemática también de Freud, cuando Freud decía, bueno, wishful thinkings, pensamientos desiderativos, pero el inconsciente no era eso. Y casi no tiene más remedio Freud que decir el inconsciente, perdón, el deseo es perverso. Los perversos polimorfos, los chicos, hay algo del polimorfismo. Son estos que los surrealistas tan, digamos, apasionados estuvieron por el psicoanálisis, porque encontraron cierto modo de expresión y de diálogo para salir de una especie de locura en la cual estaban. Che, un profesor como Freud está diciendo cosas de lo que hacemos nosotros que entonces no es tan loco. No estamos tan por fuera. Recuerden que en algún momento se decía que el psicótico estaba fuera del discurso, lo que es igual que decir que estaba fuera de la sociedad, que no había lugar para él. Y resulta que el deseo es loco. Que estas máquinas deseantes, si uno se autorizara a vivir, no sé si decir a pleno, pero por lo menos a dar un paso más aún, los límites no se pueden atravesar, pero se los puede correr. Nunca lográs atravesar un límite, pero lo puedes correr. Pero si uno puede correr los límites, eso se traduce como aire para uno. Como salir de algo que no me deja, no sé, me perturba por lo que pienso, a tomarlo como algo que, che, pero no está tan mal esto. No era tan complicado. No era para tanto. Ariel, algo de lo que vos decías, en esa captura del inconsciente, para los autores del Deleuze y Guattari, se inyecta la culpa. La culpa no la tiene el padre por haber querido matar al hijo. La culpa la tiene el hijo por haber querido matar al padre. Cuestión que en la clínica escuchamos permanentemente, y bueno, me da culpa. Y mi vieja era jodida, nunca me quiso, pero no sé, si no la voy a ver me siento mal. ¿Qué clase de hijo soy? Claramente el psicoanálisis tomó al hijo. Y la culpa es algo que atraviesa, que no es que me la saco por decreto, no es que digo no tengo más culpa, no siento más culpa y listo. Tan pronto uno se afirma a veces en un deseo, se siente culpable, aún teniendo razón. Entonces, este aparato de captura lo que inocula, lo que coloniza, es el inconsciente. Lo que pasa es que el inconsciente no es mío, no es tuyo, Ariel, no es de, no sé, de Alicia o de Estela. Es un cierto inconsciente como colectivo, casi en términos de Jung, sin entrar en Jung. Es el socius. Es a nivel de lo colectivo donde algo me impacta. Uy, no quiero que piensen esto, no quiero que piensen lo otro. Entonces, lo fantástico del texto es que al volver a las máquinas deseantes, en mi entender, vuelves a Freud. Claro, hoy para dejar una pregunta, ¿no? También que me hicieron y cuando estaba en la clase haciendo esa tensión entre lo que es la psicología positivista y el psicoanálisis y el inconsciente, ¿no? Y había pasado esa entrevista que le hacen a Foucault en el 65, bueno, que es la psicología. La vimos en un par de veces, y al final, en un momento de la clase, me dice un estudiante, ¿y para qué serviría saber del inconsciente?
como esto de que hablaba de la interpretación, del exégesis, de este saber, de este texto, del inconsciente, bueno, y todas las cosas que dice en la entrevista, re extensa. Pero bueno, les dejo esa pregunta que me dicen, ¿para qué sirve el saber del inconsciente? Ahí, Ariel, para ir terminando hoy, ¿no? Pero es que ese es el problema. Nos tenemos que abstener, por lo menos nosotros, de responder esa pregunta. El psicoanálisis no sirve para nada. Nosotros no servimos para nada. Y eso es lo mejor que nos puede ocurrir. No tener que servir para algo. O sea que si nos liberamos de la necesidad y la obligación de tener que servir para algo, como dice Jean Tinguely, otro de los que arman máquinas que hemos visto, ¿no? Las máquinas deseantes, nombrados por Deleuze y Guattari, sobre todo Jean Tinguely, podemos ser libres. Si miran alguna biografía de Man Ray, la única preocupación que tenía Man Ray en su vida era ser libre. Ya sé, seguramente que sería imposible, no podemos ser nunca libres. Aristóteles decía, ¿cómo vamos a ser libres si tenemos que comer? Bueno, pero qué sé yo, un poquito. Una jaula más grande, poder salir del zoológico humano un poquito y volver, respirar un poco. Si un psicoanálisis no produce ese aire, que siempre estuvo cerca de la transgresión, por lo menos de estos esquemas más cerrados. Como leía Estela del argumento de Susana Berkovich, sexo y orden. Del Edipo se salía, y Freud lo dice, las salidas del Edipo. Hasta piensa salidas para la mujer. La maternidad era una de ellas. 3. Maternidad, histeria, si no recuerdo mal, Ariel, y apartamiento total de la sexualidad. O sea, no coge nunca más, chau, es inhistérica, o por fin es madre y entonces encuentra en ese hijo el pene que no tuvo, y volvemos al equilibrio, todos contentos. De coger ni hablar. Bueno, para el hijo. A la madre, para el hijo. a la mujer ni hablar. Claro, Y bueno, la claro. mujer ha recibido toda una impronta de el goce femenino en sí Pero no ha esa es tenido la culpa, lugar. la culpa es de la madre, disculpame. La madre es siempre la que tiene culpa de todo. Bueno, El padre va más feliz por ahí por la vida. es verdad. Es verdad, claro que sí. Sí, A ver, sí. el hijo grande sale y el padre duerme, ronca toda la noche. Y la madre está con los ojos así mirando el techo. Igual, Cuando sí. es grande, estoy sin hablar cuando es bebé, que si respira o no respira. Pero bueno, no, lo que quiero decir, vos hablabas Sí. de las preocupaciones. Agustín Cosilovo, no sé si seguís ahí, que pusiste en el chat, a mí me interesan las preocupaciones del gato siamés, acicalarse. Es una gata, se llama Uma, te cuento, Agustín, es mi gata. ¿Dónde está? Allá, que estuvo acá acicalándose tal cual, ahí estás, Agustín, No, yo decía y la ahora gata. se fue, claro, ahora está así, Uma, y ahora se fue a su puff, tiene un puff personal, siguió acicalándose y ahora está tranquila. Pero te digo, no es una preocupación, lo hace con felicidad, se la ve muy gozosa, te digo, acicalándose, no la veo como preocupación, mucho tiempo de su vida lo dedica acicalándose, pero sí. Sí. Porque la relación Sí. con el cuerpo de un gato, de un animal, es muy No importa diferente nada. a nuestra relación con el cuerpo. Nuestra relación con el Bueno, cuerpo de hecho, es... antes de acicalarse ella me estaba limpiando a mí, que no, sí, es limpiar como un gesto de amor, ¿no? Hacia su mamá humana, por así decirlo. Me estaba acicalando primero. Pero ves lo ella. difícil que nos cuesta salirnos del Edipo. Su Ah, mamá no, humana. pero es mi muy... hija, Bueno, déjame que sea mi hija, las dos son mis pero yo no hijas. soy el padre, ¿eh? No, soy madre soltera de mis Claro. gatas. Aclaro y siempre se lo digo al veterinario, soy madre soltera. Pero... Ariel había hablado pero de, sí. de la religión, y la religión es muy fuerte también. Bueno, Tanto Dios la Padre, Bueno, tanto la católica como el la hijo, judía es muy fuerte. que la madre puso el vientre. Yo me acuerdo ese chiste que decía la diferencia entre la madre judía y la madre católica. La madre católica le dice al hijo, si no comes los fideos, te mato. La madre judía le dice, si no comes los fideos, me mato. Pero siempre está, digamos, esa cosa fuerte, que bueno, que son 2500 años de ¿Y historia. el padre qué dice? Me importa un carajo que El comas padre o no comas. se va a la mierda, no sé qué Claro, hace. yo Pero quería bueno, que comer no comas. el Es lo que Edipo pasa, claro. repartía esos roles. Y sí, Maternidad sí, por un lado, sí, sí. no reintegrarás tu producto, no copularás con tu madre. Y en cierta manera, yo quiero terminar y sigo hablando, y en cierta manera, el equilibrio
era un equilibrio a buscar, no salir del Edipo, era lograr un equilibrio. La madre viene alojada, el padre viene alojado, y el hijo en un lugar medio. Bueno, tenemos para entretenernos. ¿Cómo seguimos entonces? El ruido está pasando camión de basura. De la basura, sí, justo acá en la puerta. Acá en este barrio reciclamos. El sábado 9, a las 13 en Melenor. Recuerden que es 13 horas, y también recuerden que a veces hay mucha gente en esas actividades. No sabemos. Bueno, pero si la hay, traten de estar un poquito antes como para garantizar que entran, porque hay un límite en cuanto a la capacidad. Ahora No sé, pero para que lo tengan presente. Ahora, y después volvemos el otro miércoles. Sí. Esperen. Sí, entonces el 9 es George Henry, después estamos el 13, el miércoles 13, y de nuevo nosotros andamiajes, y el 27. Bueno. Y después el 4 Susana. Y después... Ojo, el 4 Susana y el 11 van a estar Sandra Filippini y Fernando Barrios, sí, me olvidaba, perdón, a Fernando y a Sandra. A Sandra y a Fernando, mira, cambié el sexo. Ellos van a estar porque van a hacer la presentación del libro el viernes el viernes 6, de mayo, presentan su libro Cuando Marx importunó a Lacan. Cuando Marx importunó a Lacan. Sí. En la esquina, en la plaza que está en la esquina de la biblioteca de la Biblioteca Nacional, ahí en la Avenida de las Heras, a las 7 de la tarde. Eso es el viernes, y el miércoles siguiente van a estar acá en Andamiajes, virtual, pues ellos ya se vuelven a Uruguay, entonces van a estar como comentando un poco el libro, la presentación, lo que quedó ahí, dando vueltas. El libro de ellos es muy interesante para quienes les guste seguir algunos conceptos de Lacan, particularmente el plus de goce. El plus de Jouissance, es un libro que va rastreando en toda la obra de Lacan esta noción de plus de goce, está realmente muy bien construido. Así que si tienen el tiempo ese miércoles de escucharlos, van a ver que es muy interesante. O ir a la presentación el viernes, que los van a tener a ellos ahí. Bueno, buenas noches a todos y seguimos con emisiones el sábado, no este que viene, sino el otro. A las 13. Gracias a todos. Buenas noches. Nos vemos. Buenas Chao.